20 castores en total. No 200, no 1000, 20. Los trajeron en un avión de carga, los soltaron junto a un lago en el fin del mundo y después nadie les prestó mayor atención. Pasaron 80 años. Hoy en ese territorio hay más de 200.000 presas. Fueron destruidos bosques de hasta 150 años de antigüedad. Se inundaron tierras con una superficie el doble de Buenos Aires y los científicos llaman a lo ocurrido el mayor cambio de paisaje en los últimos 10.000 años. Sin incendio, sin inundación, sin guerra. Simplemente trajeron 20 castores. Tierra del Fuego es un archipiélago en el extremo sur de Sudamérica. Más al sur solo están el estrecho de Drake y la Antártida. Viento constante, lluvias frías, neblina casi todo el año. Hay verano, pero es corto y sin mayor calor. A pesar del clima bastante duro, las islas no están peladas. Las cubren bosques de haya austral, que los locales llaman lenga. Un árbol lento, terco, que crece en este clima desde hace milenios. La naturaleza se esmeró e hizo de estos lugares algo verdaderamente espectacular. Todo existía en armonía, en un estado de equilibrio. La población nunca fue grande por allá. En el 46, la parte argentina de la isla parecía un rincón olvidado del país. Unos cuantos pueblos, algo de pastizales, puestos militares. Tierra había, gente no. Por el clima y el paisaje del lugar, esa tierra no tenía mayor valor económico. Los militares argentinos miraban a Canadá y veían un modelo que funcionaba y generaba dinero. Comercio peletero, cazadores, colonos, dinero. El castor en Canadá alimentaba provincias enteras. El clima en Tierra del Fuego era parecido. Había bosques, había ríos. ¿Por qué no repetir lo mismo? Y pues lo repitieron. En el 46, la Armada Argentina organizó el traslado. 20 castores en avión, traídos desde la provincia canadiense de Manitoba. Los soltaron junto al lago Fagnano, en el interior de la isla. Sin anuncios, sin ceremonias. Nomás abrieron las jaulas y se olvidaron del asunto. Los primeros 30 años la caza del castor estuvo prohibida. La lógica de siempre. Deja crecer la población, luego empieza la cacería. Nadie tenía prisa. Los castores se reproducían, exploraban los ríos, construían presas. Todo parecía ir según el plan. Pero pronto pasó algo que nadie pudo haber previsto. La moda cambió. La demanda de pieles se cayó. Los precios de las pieles se desplomaron. Los cazadores no tenían ganas de meterse a lugares de difícil acceso en la isla por una ganancia miserable. Y encima se descubrió algo importante sobre el clima que nadie había considerado de antemano. En Canadá, el castor en invierno desarrolla un pelaje denso y grueso, que es su protección contra el frío. En Tierra del Fuego, el invierno es más templado que en el norte de Canadá. El castor simplemente no lo necesita. La piel resulta menos densa, casi sin valor comercial. Todo el cálculo estaba basado en una piel densa y valiosa, pero la naturaleza tenía sus propios planes. Para los 90 ya estaba clarísimo, no habría comercio peletero. Pero los castores no lo sabían. Para ese entonces ya habían ocupado toda la isla y empezaban a moverse más lejos. Uno pensaría, ¿qué puede salir mal? Los castores viven en muchos continentes y conviven perfectamente con la naturaleza que los rodea. Pero aquí hay varios factores que vale la pena mencionar. El castor, si uno lo mira con honestidad, es un ingeniero extraordinario. No de manera figurada, sino literalmente. Tala árboles, bloquea ríos, crea estanques. En Norteamérica eso funciona como parte del ecosistema. Los estanques de castor retienen agua, crean zonas húmedas donde viven decenas de otras especies. Allá el castor construye y la vida a su alrededor florece. En Tierra del Fuego todo fue diferente. No porque el castor hiciera algo distinto, hacía exactamente lo mismo de siempre. El problema estaba en los árboles. El haya austral llevaba milenios creciendo en esos bosques, pero nunca había enfrentado a una criatura que la talara e inundara. En Norteamérica los árboles desarrollaron defensas durante millones de años. Cuando el castor corta un álamo o un sauce, este rebrota desde la raíz y sobrevive. El haya austral no sabe hacer eso. La cortas, la inundas y el árbol simplemente muere. Las raíces de la lengua son poco profundas. Cuando el castor bloquea un río y el agua empieza a subir, los árboles quedan con las raíces inundadas durante semanas, luego durante meses. Las raíces se pudren, el árbol cae.
y así por toda la llanura de inundación, uno tras otro. Los testigos que entraron a esos lugares describen siempre la misma imagen: troncos blancos y pelados, parados en el agua o en terrenos encharcados, sin hojas, sin corteza, sin vida. Los locales empezaron a llamar a esos lugares bosques fantasma. Caminas por el bosque y alrededor tuyo están parados árboles muertos, como postes. Un cazador chileno contaba que llegó a un lugar donde él mismo había recogido leña unos años antes. Bosque denso, sombra, pájaros. Ahora había un estanque. En medio del estanque sobresalían troncos blancos. Decía que al principio no supo dónde estaba, tanto había cambiado todo. El castor tala un árbol no porque necesite la madera en sí, necesita las ramas y la corteza, eso es lo que come, y con los troncos construye la presa. Una familia de castores puede tumbar varios cientos de árboles en un año. Luego se van al siguiente tramo del río y hacen lo mismo ahí. La primera vez que vi las imágenes satelitales de esos territorios en Google Maps, no podía creer lo que veía. Se ven cadenas de estanques que se extienden por toda la red fluvial, uno tras otro. Donde antes había un río, ahora hay agua estancada. Donde antes había bosque, miles de árboles caídos y muertos. Búsquenlo ustedes mismos, el panorama es impresionante. Científicos de varias universidades decidieron contar las presas desde el satélite. No de manera aproximada, sino metódicamente, revisando imágenes cuadro por cuadro. Los resultados se publicaron en el año 20. En el territorio del archipiélago, con una superficie de 73.000 kilómetros cuadrados, contaron 206.000 presas de castor. 206.000. Para comparar, son aproximadamente 3 presas por cada kilómetro cuadrado de territorio apto para el castor. Cada presa es una zona de bosque inundada. Cada zona inundada son árboles que no van a volver a crecer. En Norteamérica, el crecimiento de las poblaciones de castor lo controlan lobos, osos, linces y pumas. En Tierra del Fuego, el castor no tiene ni un solo depredador natural. Ninguno. Simplemente no existen aquí animales que pudieran detenerlo. El castor quedó solo frente al bosque, sin ningún tipo de límite. Una pareja de castores da de 2 a 4 crías por año. La tasa de supervivencia es alta, no hay competidores, hay comida de sobra alrededor. La población crecía más o menos como crece una deuda en el banco que nadie atiende. Al principio de manera imperceptible, luego cada vez más rápido, hasta que ya no sabes qué hacer con eso. Para finales de los 90, los castores habían ocupado prácticamente toda la isla de Tierra del Fuego. Pero ahí no se detuvieron. Saben nadar, y las distancias no son problema para ellos. En los 90, los primeros castores cruzaron el canal Beagle y aparecieron del lado chileno. Luego llegaron a la península de Brunswick en el continente. Ese fue el momento en que el problema dejó de ser argentino y se volvió un asunto de todos. Chile no había traído ningún castor, no había pedido nada, pero ahora los tenía también. La frontera entre los países no le significa nada al castor. Él simplemente nada hacia donde hay árboles. El naturalista argentino Claudio Bertonati, uno de los que lleva mucho tiempo alertando sobre esto, comparó lo ocurrido con la destrucción de los bosques polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Una comparación fuerte, pero cuando ves la magnitud del daño, entiendes a qué se refería. Según estimaciones oficiales, para mediados de los 2000 los castores habían destruido bosques y humedales en una superficie el doble de la de Buenos Aires. No es solo un número grande. Buenos Aires es una ciudad de 3 millones de personas, con barrios, avenidas y parques. Ahora multiplícala por 2 e imagina que en lugar de todo eso hay agua estancada y troncos muertos. No solo el bosque resultó afectado. Las presas de castor cambian el carácter de los ríos. Donde antes había agua fría y rápida, ahora hay un estanque tibio y quieto. La trucha y otros peces que desovaban en esos ríos se van o mueren. Las aves que se alimentaban junto a los ríos pierden sus lugares de siempre. Además, los castores llegaron a las turberas. Tierra del Fuego es rica en turberas que han acumulado carbono durante milenios. Cuando el castor inunda una turbera, esta empieza a descomponerse y a liberar ese carbono de vuelta a la atmósfera. Durante mucho tiempo nadie hablaba de esto, pero después los científicos hicieron los cálculos y las cifras resultaron incómodas. Junto al daño ecológico avanzaba el económico.
Caminos inundados, cercas de granjeros destruidas, postes telefónicos caídos, bases de líneas eléctricas socavadas. Según estimaciones, solo en Argentina el daño causado por los castores cuesta alrededor de $66 millones cada año. Cada año, sin parar. Y aquí hay algo que llama la atención. Mientras todo esto pasaba, el castor como tal no andaba con ninguna prisa, nomás vivía. Construía, comía, se reproducía, hacía lo que mejor sabe hacer. El problema no era él, sino que nadie pensó bien a dónde lo estaban llevando. Para ese entonces la población se estimaba de distintas maneras. Los datos oficiales mencionaban entre 70 y 110,000 individuos. 20 animales en 80 años se habían convertido en 100,000, sin un solo depredador, sin cacería, sin ningún tipo de control. Un científico de la Universidad de Magallanes lo formuló así: lo que los castores le hicieron a los bosques de Tierra del Fuego es el mayor cambio de paisaje en la región subantártica en los últimos 10,000 años. Desde la última glaciación, estos bosques no habían cambiado tan drásticamente ni tan rápido. Y todo eso en 80 años, en una sola vida humana. En 2016, el gobierno argentino hizo un anuncio oficial. El país declaraba la guerra a los castores. No de manera figurada, sino literalmente, con plan, presupuesto y tratado internacional. El objetivo: eliminar 100,000 castores en el territorio de Tierra del Fuego. Chile se sumó. Los dos países firmaron un acuerdo de acción conjunta. Eso de por sí es algo poco común. Argentina y Chile históricamente no son los aliados más cercanos. Pero el castor resultó ser exactamente el tipo de problema por el cual vale la pena llegar a un acuerdo. La ONU apoyó el programa de exterminio. Y los defensores de la naturaleza también. Organizaciones que normalmente salen a defender a los animales, aquí estuvieron de acuerdo en que había que eliminarlos. Porque la alternativa es una sola: seguir viendo cómo desaparece el bosque. El método oficialmente aprobado es el golpe en la cabeza. No veneno, no trampas, sino ese. Los cebos envenenados matan a todo lo que encuentran. Las trampas lastiman y dejan al animal morir durante horas. El golpe es instantáneo. Por eso fue el elegido. Antes del anuncio oficial de la guerra, el gobierno argentino lanzó un proyecto piloto. 10 cazadores, 7 zonas de la isla, 3 años de trabajo. En ese tiempo realizaron casi 10,000 salidas de caza y eliminaron alrededor de 1,000 castores. 1,000 en 3 años. Y en la isla hay 100,000. Los científicos calcularon después cuánto tiempo y dinero se necesitaría para eliminar completamente la población solo en la parte argentina de la isla. $31 millones. 17 años. 31 millones y 17 años para remediar las consecuencias de una decisión que en el 46 aparentemente no ameritó ni una sola reunión seria. Los trajeron, los soltaron, se olvidaron. 2 generaciones más van a pagar las consecuencias. Pero aunque eliminen a los castores, el bosque no va a recuperarse solo. Ese resultó ser el segundo problema, del que al principio casi nadie hablaba. El haya austral crece unos pocos milímetros por año. Donde ahora están los bosques fantasma con troncos blancos y muertos, el bosque vivo aparecerá en el mejor de los casos en varios siglos. Hay otra complicación. Cuando destruyen una presa de castor, el agua se va y queda expuesta a la turbera que estaba debajo. La turba, mientras está húmeda, guarda el carbono acumulado durante miles de años. Cuando se seca y empieza a descomponerse, ese carbono se va a la atmósfera. Matas al castor, destruyes la presa y te cae encima un problema nuevo. Los científicos todavía discuten cómo restaurar correctamente esos territorios. Primero quitar los castores, luego drenar los estanques, luego esperar siglos a que crezca el bosque. O dejar algunos estanques intactos para no alterar las turberas. No hay una respuesta única. Cada opción trae sus propias consecuencias. Los castores además trajeron consigo algo más. En las islas aparecieron ratas almizcleras y bisones americanos, también introducidos en algún momento. Los estanques de castor les crearon el ambiente ideal, agua tibia y quieta con abundancia de refugios. Una especie invasora le acondicionó el territorio a otras. Ese mismo cazador chileno que fue el primero en ver el bosque fantasma y no reconoció el lugar donde había trabajado, al final dejó su trabajo anterior. En 2015 abrió una empresa de turismo. Se llama Castor Navarino.
Lleva a la gente por los bosques muertos y les cuenta qué pasó aquí. Tours pagados por una catástrofe ecológica. Al principio suena cínico, pero de otra manera la gente no va a ver ni a entender la magnitud del problema. Puedes hablar de hectáreas y presas todo lo que quieras, pero cuando uno mismo está parado entre troncos blancos y muertos y lo ve con sus propios ojos, algo cambia. Los habitantes locales de Tierra del Fuego tienen distintas opiniones sobre la situación. Unos quieren la eliminación total de los castores. Ya están hartos de reparar cercas y desenterrar caminos inundados. Otros creen que el castor ya es parte de este lugar y que tratarlo como enemigo no está bien. Varios incluso se han manifestado en contra del programa de exterminio. Un investigador que estudió la historia de esta situación inventó un término que se me quedó grabado. Le llamó la era del castor, por analogía con la era glacial o la era del carbono. Un periodo en la historia de Tierra del Fuego en que una sola especie introducida cambió el paisaje más que cualquier otra cosa en los últimos 10.000 años. La era del castor. Comenzó en el 46 y continúa hasta hoy. El programa de eliminación avanza lento. Falta dinero, el territorio es enorme y de difícil acceso, hay pocos cazadores. Los castores, mientras tanto, siguen reproduciéndose. Según las últimas estimaciones, la población en el archipiélago todavía se cuenta en decenas de miles de individuos. En otros países, el castor es considerado uno de los animales más valiosos para el ecosistema. No de manera vaga, sino de forma medible. Los estanques de castor retienen agua en temporadas de sequía, limpian los ríos de sedimentos, crean zonas húmedas donde viven peces, aves y anfibios. Allá, el castor restaura lo que el ser humano alcanzó a arruinar. Lo reintroducen específicamente en ríos de donde había desaparecido. El mismo castor, la misma presa, los mismos dientes y los mismos instintos. En Tierra del Fuego a eso le llaman la mayor catástrofe ecológica de la región en 10.000 años. El mismo animal, dos resultados completamente distintos. Pensé en esto bastante tiempo mientras recopilaba el material. El castor no hizo nada malo. Hizo exactamente aquello para lo que fue creado. Toda la responsabilidad recae sobre las personas que tomaron esa decisión en el 46 sin saber qué les esperaba adelante. El programa de eliminación continúa. En algún lugar de Tierra del Fuego, ahora mismo, los cazadores están entrando a otro bosque fantasma y haciendo su trabajo. Y a unos kilómetros de ahí, otro castor está talando otro árbol que tenía 100 años. Y así, todos los días.